Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con los chismes de los conversatorios biodanceros. Vamos a empezar hoy, este año, nuevamente, y ahora con la linda visita de nuestra profesora de biodanza, Margarita Karger. Ella es didacta, tiene una gran trayectoria en biodanza. Bienvenida, Margarita. Estamos Hola, muy Lea. contentos. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por venir y darte el espacio por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Estoy muy agradecida y muy contenta de tenerte aquí porque eres la primera de Europa que está viniendo a estos chismes, a chismear con nosotros. Me Entonces, parece muy divertido el nombre. y tuviera, creo que es un nombre que atrae mucho. Es muy Entonces, Margarita, además de ser profesora, ¿tú eres española? ¿Eres No, de dónde? yo soy argentina. Nací en Buenos Aires y a los 37 años partí con mi familia, con mis 3 hijos y mi ex marido a España, un poco inspirada por Rolando, invitada por Rolando que ya estaba viviendo en Italia. Ah, qué bien, qué bien. Esto fue Entonces, porque él que era un pillo inteligente, nos empezó a hablar a muchos directores del instinto migratorio, que nosotros no teníamos ni idea qué era el instinto migratorio, entonces nos contó lo que pasaba con las gaviotas y con otras aves que iban a los lugares cálidos. Y nos empezó a estimular o a soñar o a hacernos soñar que podíamos ir al lugar que quisiéramos del mundo. Entonces, bueno, mi familia y yo tuvimos el acto loco, porque esas cosas a veces no se pueden hacer con mucha racionalidad, sino que hace falta un poco de ilusión y de locura, y decidimos partir a vivir a Madrid, en donde viví 20 años, ah, qué bien, en qué donde maravilla. fundé la primera escuela de biodanza de España. Ah, entonces, Al mismo tiempo que Silvia E., que estaba fundando la primera escuela en Barcelona. ah, Y qué a los bien. pocos años, o algunos años, abrí la primera escuela en Portugal, yendo a Ah, Lisboa y yendo al sur de Portugal. Esas fueron mis dos hazañas primeras alrededor del año 96, 98, 1998, casi llegando al 2000. ah, ¿y dónde estudiaste biodanza? Yo me formé en Buenos Aires con Rolando y la Mm. directora de la escuela era Mirta Ginini, estaba María Luisa Zubiarraín, Marcelo Moore, éramos todo ese grupo de personas Qué y al bien. mismo tiempo viajábamos a Brasil, era Buenos Aires y Brasil, hasta que Rolando se va a vivir a Italia y al poco tiempo, creo, o más o menos en esa misma época, yo me traslado a vivir a España, entonces ahí continué todas las formaciones que tuve que hacer yendo Ah, muy bien, qué a bonito. Italia y a todos los lugares a donde él iba, fuimos yendo para encontrarnos con toda para ir, ahí se fue creando toda la comunidad europea. Has sido pionera del movimiento biodanza entonces, pues. Sí, Sí, no he sido de las primeras, pero he sido de las segundas claro. y ha sido una pasión muy grande, ¿no? Porque el Sí. otro día me preguntabas cómo fue que tomé que se me ocurrió la idea de proponerlo a Rolando para el premio Nobel. Lo que pasó fue que cuando me traslado a vivir a España, voy con mis hijos y ellos llevan sus juguetes y yo me llevo los apuntes de biodanza. Y cada vez en mi adaptación a un mundo nuevo, una ciudad nueva, empiezo a estudiar y estudiar y a leer y a leer, y cada vez más me voy
compenetrando con la filosofía de la biodanza, con la esencia de la biodanza, y mucha comunicación con Rolando. Lo llamaba por teléfono, cuando ya lo del teléfono fue una cosa más fácil, hablábamos mucho, éramos muy amigos, yo lo quería mucho, lo admiraba como persona, pero además mi admiración era muy grande por su obra. Entonces, Sí. dentro de su obra, dentro de los ejercicios, yo veía que tomando la influencia orfeica, en donde la música amansa a las fieras, y algunos ejercicios puntuales que tenían que ver con la vinculación afectiva muy profunda, yo sentí que realmente él propiciaba momentos de paz entre las personas, que estimulaban la paz entre los seres humanos, que los que lo practicábamos teníamos momentos, instantes muy especiales, que Sí. cada vez lo podíamos alargar más en el tiempo, y entonces me pareció que él era un merecedor de un premio Nobel de la Paz. Y estoy muy orgullosa de eso, porque si bien no lo conseguimos, él fue tan feliz con eso, Sí, sí, yo recuerdo eso. tan feliz con eso, que inclusive en la contratapa de su libro él lo pone. Entonces, haber propiciado algo que hubiera dado o que dio felicidad a un maestro, realmente es algo que me llena de orgullo. Sí, fue muy importante para él ese nombramiento, ¿no? Sí, fue Claro, bueno, aunque no lo consiguió la no lo intención de conseguí. estar nominado, y después juntamos, porque en esa época para hacer una presentación con el Nobel es muy difícil y es muy político, por eso no lo conseguimos, pero en esa época que recién aparecía el Internet, juntamos 700 cartas de apoyo, y él tenía la lista de toda la gente que había mandado una carta para apoyarlo a él, y bueno, lo hizo muy feliz. Sí, estuvo muy feliz por eso. Sí, yo recuerdo ese tiempo. Yo estaba en Venezuela en ese momento, porque yo, al igual que tú, yo también salí del país donde nací en Chile, Sí. y, y por cierto vivía cerca de Rolando. ¿Ah, sí? Sí, entonces em, salí casi al mismo tiempo que él de Chile, pero me fui a Venezuela. Fuimos a Venezuela, nosotros nos fuimos a donde teníamos trabajo, y Claro, allí conocí la biodanza, porque yo allá en Chile no conocía a Rolando. Vivía muy claro, cerca, pero no lo conocía. claro, claro. Es que Así que mientras él vivió en Chile, el movimiento no fue muy no, amplio. no. Ahora lo es, pero en ese momento creo que no lo era. Sí, no era, no supe yo del movimiento, y yo salí del 75 de Chile, del año 75. Así Claro, que nos fuimos a Venezuela y ahí vivimos 30 años y después nos vinimos a México. claro. Así Estás en que Distrito Federal, ¿no? sí, estoy en Ciudad de México, y aquí abrí la primera escuela de México. Qué maravilla, qué Hubieron bien. varios, sí, hubieron varios intentos, sí, al principio, ¿no? Aquí, pero no fructificaron. Quedaron en el ímpetu inicial y ya está. Hasta que yo me vine a vivir aquí, y aquí me quedé hasta que creció la escuela. Muy bien, Ya tenemos 14 años aquí. maravilloso. Además de ser profesora, ¿estudiaste otra cosa, además de la biodanza? Claro, mi primera profesión fue la fonoaudiología. Siempre Ah, me especialicé en el tema de la voz, de la dicción, de la oratoria, actores, locutores, políticos, docentes, todas las profesionales de la voz, y la voz como una herramienta de persuasión, de seducción, y siempre en mis escuelas, porque yo he dirigido escuela en Madrid, como te dije, en Portugal, y después en Canarias, porque después viví 5 años en la isla de Gran Canaria, no sé si sí, conoces, no, no. y la voz del maestro siempre es fundamental.
la voz para transmitir cosas es fundamental. Y en biodanza mucho más, porque no es lo mismo la voz para estimular la vitalidad, que para estimular la afectividad, que para el erotismo, que los momentos de trascendencia. La voz del maestro es diferente, tiene un tono diferente, las cualidades de la voz que son la intensidad, la altura, el timbre, todos tienen que estar relacionados con lo que se está diciendo y tiene que poder llegar al alumno, al estudiante, tiene que envolverlo. Exacto. Es muy interesante eso de la voz porque tiene mucho que ver con los niveles de la clase de biodanza. Totalmente, Sí. totalmente. ¿Y dónde hiciste tu primer grupo de biodanza? Por favor, Bueno, cuenta. mi primer grupo de biodanza lo hice en Madrid. Ah, qué bien. Y eso fue en el año 90-91, cuando yo llegué, 91, 1991, y recién me atreví a abrir una escuela en el año 96. O sea Mm, que toda la gente de ese primer grupo de escuela eran mis alumnos de clase regular, qué que bien. fue bastante difícil porque llegás a un país con 3 hijos chiquitos y adaptarse y conseguir hablar de la biodanza que no existía y que nadie lo conocía, no fue fácil. No, no Sí, fue fácil para nada. Pero bueno, se hace camino al andar. así es. Además que la creen un poco loca uno, pero no importa. Totalmente, totalmente. Aparte no conocían a Rolando, no conocía, o sea, era tan difícil sostener la profundidad de lo que estaba hablando, porque a un grupo de personas, cuando te pones a hablar de un sistema afectivo, de un sistema con música y con movimiento, había gente que decía, no, esto aquí los hombres no van a venir, y después yo he tenido clases que eran todos hombres y que no habían mujeres, o sea, todas las reglas, o yo ponía unos anuncios en algunas revistas que quizás no eran las adecuadas y tenía algunos llamados con proposiciones diferentes de la idea de que vinieran a la clase. Algunas veces como que me llamaban por teléfono solamente para que para oír mi voz y que yo me desgastaba tratando de convencer para que vinieran y no era el objetivo de esas personas mientras me estaban escuchando, ¿no? Pero bueno, quizás son los gajes del oficio. Claro. Entonces la primera escuela fue en Madrid. Exacto. Y después Ya. la segunda escuela fue en Portugal, en Lisboa. En Se abrió la Lisboa. segunda escuela. Y Qué bien. después en la tercera escuela fue en la isla de Gran Canaria. Sabés que las Islas Canarias tiene a su vez, son 7 islas: Ya. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma. Y bueno, abrí una escuela en Gran Canaria y primero vivía en Madrid y viajaba a Gran Canaria, que también es dentro de España, y después en un momento determinado me fui a vivir a Gran Canaria y viajaba a Madrid y sostenía las 2 escuelas al mismo tiempo. Ah, ya. ¿Y a Portugal también viajabas así desde España? Y a Portugal, claro, en ese periodo también, en el primero también viajaba a Portugal una vez por mes y bueno, fue una experiencia muy hermosa. Sí, Y también claro. hacíamos vacaciones de biodanza yendo por España, el sur de España, nos cruzábamos a, a Portugal, en la zona del Algarve, en la zona sur, y ahí hacíamos en unos centros especiales que había muy hermosos, íbamos con toda la gente haciendo biodanza y vacaciones. Es una Ay, qué experiencia muy bonito. hermosa y con playa, con convivencia y con mucha intensidad de biodanza, porque todo era biodanza. Digamos, Claro. hasta cuando íbamos a la playa, todo el tiempo iba el grupo junto y tiene eso una intensidad muy importante, afectiva. Sí, sí, tiene una intensidad muy grande. Pues nosotros fuimos con todo el grupo de la escuela a Chile a un Sí, congreso. Uf, fue fantástico, de verdad, claro, fue muy bonito. qué lindo. Entonces, eh, ¿y cómo?
¿Tú cómo conociste la biodanza? Bueno, mira, yo conocí la biodanza de una manera muy, muy linda y muy divertida. Yo vivía en Buenos Aires y iba a un lugar a hacer gimnasia. Y ahí conocí a Maite Bernardelli. ¿Te suena? Sí, 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 la conozco. En un día nos encontramos ella y yo en la calle y yo en ese momento estaba haciendo algunos cursos de psicomotricidad relacional de la Pierre y a Couturier, Ujú. que eran unas formaciones muy, muy profundas, muy interesantes. Entonces yo me encuentro con ella en la calle, yo le quería contar para que ella, convencerla de que ella viniera a los cursos de la Pierre, y ella me empieza a hablar de otra cosa. Y las dos, como que las dos luchábamos para que la convenciera a la otra, y ella me convenció. Ella me Ah, convenció y me dijo, imagínate que era un día hoy, ¿no? O miércoles, y me dice, mira, el viernes viene el maestro que viene una vez por mes porque vive en Brasil. ¿Por qué no venís? Y yo fui. Y en mi libro, el libro que yo escribí, Proyecciones en Biodanza, una dinámica del sentir, ahí cuento la experiencia de llegar a un lugar en Buenos Aires, a una sala grande, llegué, el ambiente que había, de tranquilidad, de silencio, en una ciudad loca como es Buenos Aires, así tan febril, tan nerviosa, era como una especie de remanso de alegría y de paz, en silencio. Yo veía gente que se abrazaba, que se besaba, pero no me parecía que se abrazaban y se besaban como novios. Me daba cuenta que era algo diferente, porque se abrazaban y se quedaban abrazados en un tiempo, espacio largo, distinto. No era un beso y un abrazo de unos enamorados, sino que era otro tipo de amor, ¿no? Era algo diferente. Me llamó la atención, toda la gente era linda, todo era muy hermoso, y de repente entró Rolando, vestido de blanco, un señor dulce, agradable, y en medio de la multitud me vino a saludar. Me saludó. Yo había ido a muchos colegios, a muchas universidades, nunca me había pasado que el maestro me saludara especialmente. Yo era una más, pero en esa oportunidad me saludó especialmente, o me reconoció como que era una persona nueva, no lo sé. Después empezó la clase, y las músicas que puso y las propuestas que hizo, me pareció todo tan divertido, tan alegre, tan profundo, con ese Eu sei que vou te amar de María Creusa, en una ronda de mecimiento con los ojos cerrados. Inmediatamente sentí que eso era maravilloso y que era una cosa muy preciosa, y que yo la quería seguir conociendo.